Buen día a todos. ¿Cómo les ha ido con el trabajo práctico? Buen día, profe. Bien. Bastante bien, profe. No fue tan complicado. ¿Se entendían las consignas? Sí, la única consigna que estuvimos dudando un poco fue la 1B, que ahora no tengo a mano las consignas, pero no entendí, nos costó un poco entender la consigna 1B. Pero Bien, después todo lo demás estuvo bastante entendible. bien. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? No, parece que no. Bien. Hoy vamos a terminar de ver entonces la unidad número 6, que era de colisiones, básicamente. En este caso había quedado un ejercicio de 2 dimensiones, ¿no? Que era el ejercicio, que lo tengo anotado, 19. ¿Cómo lo pudieron ver? ¿Cómo les resultó? Yo pude hacer todo menos el ángulo, que no sabía cómo sacarlo, pero después todo lo otro me sale. Bien, ahora vamos a repasarlo al ángulo. El resto de los compañeros. ¿Alguien no le salió porque no sabía ni por dónde arrancar? De los presentes parece que no. Es decir, o no lo hicieron, o lo hicieron y no tienen dudas más allá de lo que dijo el compañero. Vamos a repasarlo entonces, para que lo puedan corroborar. Me les comparto pantalla. El ejercicio 19 era. Dice, una masa de 3 kilogramos que lleva una velocidad de 4 metros sobre segundos en la dirección más x, queda unida a una masa de 2 kilogramos con una velocidad, módulo, dice ahí, el módulo de la velocidad de 2,5 metros sobre segundos en la dirección menos y. Bien, recuerden que estamos trabajando en 2 dimensiones, en un plano XY. Entonces, nos pide determinar la cantidad de movimiento y la velocidad, el vector velocidad, ya sea en módulo y dirección, es decir, cuánto vale el largo de vector y cuál es la dirección en el plano que tiene, el ángulo, de la masa unida total después del choque. Bien, la masa unida nos está diciendo de que los dos objetos, las dos masas, quedan unidas después del choque, por lo tanto es un choque de tipo plástico. Bien. Dice resolverlo analítica y gráficamente. Vamos a hacer el planteo gráfico en dos planos, en dos ejes, quiero decir, X, Y. Ejercicio 19. Vamos a hacer ambos ejes. Vamos a hacer la masa de 3 kilogramos lleva una velocidad de 4 metros sobre segundos en la dirección más X. Vamos a dibujar la masa aquí sobre el eje de las X. Se mueve en esta dirección a 4 metros sobre segundos. Bien. La otra masa se mueve sobre el eje de las Y.
en dirección menos y. Entonces, la vamos a dibujar aquí con dirección menos y hacia abajo. Y tiene un módulo de 2,5 metros sobre segundos. Bien. Esto como se mueve hacia abajo en el sentido menos y cuando estamos trabajando sobre los ejes, recuerden que les poníamos el signo. En este caso como signo negativo porque se mueve en dirección del eje Y negativo. Bien. Ambos chocan en este punto. Vamos a hacer que chocan en el centro del eje del sistema de coordenadas. Y tienen diferentes velocidades, diferentes masas, y salen despedidos, supongamos, con una cantidad de movimiento y con una velocidad en esta dirección, donde ambos bloques van a estar unidos y van a tener una determinada velocidad y una determinada cantidad de movimiento, que es lo que nos pide resolver el ejercicio. Bien, esto sería antes del choque y esto sería después del choque, ¿no? El choque se produce aquí. ¿Correcto? ¿Se entiende el planteo gráfico? Sí, profe. Bien, entonces vamos a poner las masas aquí. Esta masa era de 3 kilogramos y esta otra masa era de 2 kilogramos, ¿no? Como estamos en un sistema de coordenadas x, y en 2 dimensiones, vamos a tener que resolver nuestro sistema haciendo el análisis en ambos ejes. Bien, haciendo una descomposición en los planos del plano en el eje X y luego en el eje Y. Bien. Nos pide determinar la cantidad de movimiento y la velocidad. Vamos a hacer el planteo de conservación de la cantidad de movimiento lineal, o sea, P inicial vector total, ¿no? Es igual a P final vector total. Le escribo las flechitas arriba de las variables para identificar de que estamos hablando de vectores. Ya no estamos trabajando en un solo eje, sino en 2 ejes. Estos tienen una magnitud, un módulo y un sentido y dirección. Bien. ¿Cómo identificamos? Ahora pasando a cada uno de los ejes, o sea, P inicial X es igual a P final X y P inicial Y es igual a P final Y. Esto estamos hablando de total. Quiere decir la suma de ambos cuerpos, de ambas masas. Vamos a primero resolver en el eje de las X. Bien. ¿Cómo hacíamos para hacer el planteo de conservación de la energía en una sola dimensión? Masa por velocidad. Masa por velocidad, pero ¿de qué? Del primero de la masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, ¿no? Es igual a lo final después. Vamos a hacer lo mismo, pero siempre agregándole el subíndice de las X. Porque estamos trabajando, vamos a resolver primero esto, y después vamos a resolver esto. Masa 1, velocidad 1 inicial X, más masa 2, velocidad 2 inicial X. ¿Por qué no le pongo el sub X a las masas? Porque es la misma sin importar el eje que se encuentre. Bien, es una unidad escalar, no es vectorial. Por lo tanto, no importa en el qué eje se encuentre, siempre es la misma. Bien. Es igual a masa 1, velocidad 1 final en el eje de las X, más masa 2, velocidad 2 final en el eje de las X. Todo en el eje de las X. Ahora vamos a ir observando que tenemos en nuestro planteo. Perdón, aquí me equivoqué. O sea, no me equivoqué, pero lo podríamos simplificar a esto porque estamos hablando de un choque plástico. Vamos a replantearlo para que sea más fácil la resolución.
y no tenga que tachar, voy a escribir lo primero, lo que está en el primer término de manera igual. ¿Y cómo es las velocidades finales en un choque plástico? Iguales. Iguales. Entonces podemos hacer masa 1 más masa 2, todo multiplicado por la velocidad final para el eje de las X. O sea, lo que se elimina es el subíndice de los cuerpos, porque ambos cuerpos tienen la misma velocidad porque están unidos. Por lo tanto, esto se cancela y nos queda solamente la velocidad final para el eje de las X. ¿Bien? Esto lo podemos hacer porque es un choque plástico. Ahora vamos a resolverlo a partir de lo que tenemos en el diagrama. Masa 1 sería de 3 kilogramos. Velocidad 1 inicial es acá. ¿Cuál es la velocidad antes del choque, que es esta parte, del primer cuerpo? Para el eje de las X. Los 4 metros al segundo. Bien, ¿esos 4 metros sobre segundo están sobre el eje de las X? Sí. Sí. Bien. Se están ejecutando o se está moviendo sobre el eje de las X. Entonces vamos a escribir 4 metros sobre segundo. Ahora vamos a la segunda parte. El cuerpo 2. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo 2 al momento inicial, pero en el eje de las X? 0. 0, no entiendo. No se está moviendo de esta manera, sino se está moviendo en vertical en el eje de las Y. Por lo tanto, no tenemos velocidad del cuerpo 2 al momento inicial para el eje de las X. Entonces, vamos a tacharlo y no vamos a poner nada para simplificar. Es igual a ¿qué? Masa 1, 3 kilogramos, más masa 2, 2 kilogramos, por la velocidad final en el eje de las X, que no lo conocemos, lo vamos a tener que calcular. Despejen de aquí y me dicen cuánto da la velocidad final para el eje de las X. 2,4. ¿Como 4? 2,4, sí, me suena el resultado. Corrobórenlo algún otro compañero. Si nadie más lo corroboró. 2,4. 2,4 metros sobre segundos. Bien. Positivo nos está diciendo de que se sigue moviendo estos dos cuerpos hacia la derecha por el signo. Bien. Ese es el primer resultado. Ahora vamos a resolverlo para el eje de las Y. Bien. Lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a hacer el planteo igual que el anterior. Masa 1, velocidad 1 inicial, ahora eje de las Y, más masa 2, velocidad 2 inicial para las Y, es igual a masa 1 más masa 2, velocidad final en el eje de las Y. Bien, tenemos que calcular lo mismo, pero para el otro eje. Vamos de vuelta, vamos a la parte inicial. Velocidad 1. Del bloque 1, al inicio, en el eje de las Y, es decir, en este sentido, ¿tiene alguna velocidad? No. No. Por lo tanto, lo vamos a cancelar. Velocidad 2, del bloque 2, inicial, para el eje de las Y. ¿Qué tenemos? Lo menos 2,5. Menos 2,5. Bien, con el signo, ¿bien? Y la masa es de 2 kilogramos, entonces te queda 2 kilogramos por menos 2,5 metros sobre segundo. El signo sigue siendo importante, ¿no? Porque nos está diciendo el sentido dentro del eje. Es igual a, escribimos todo, 3 kilogramos más 2 kilogramos, velocidad final en el eje de las Y. ¿Cuánto nos da esa velocidad final en el eje de las Y? Menos 1. Puede ser, te queda menos 5 sobre 5, menos 1.
menos 1 metro sobre segundo. ¿Bien? O sea, después del choque se siguen moviendo en el eje de las Y a esta velocidad. Al principio, el bloque 1 solo tenía velocidad en el eje de las X, luego del choque adquiere velocidad en ambos ejes, y al principio el bloque 2 tenía solamente velocidad en el eje de las Y, y luego del choque adquiere velocidad también en ambos ejes, ¿no? Porque es la misma velocidad para ambos. Ahora lo que nos pide el ejercicio, ya tenemos las componentes en X y en Y de la velocidad, lo que nos pide es el módulo de dirección del vector velocidad, independientemente de los ejes. Por lo tanto, tenemos que componer este vector a partir de lo que es el X y el Y. ¿Recuerdan cómo era? ¿Cómo calculamos la magnitud del vector velocidad? Yo hice raíz cuadrada y el valor que me dio en X y en Y al cuadrado. Perfecto. Para componer a partir de las componentes X y Y se hace raíz cuadrada sumatoria cuadrática. ¿Bien? 2,4 metros sobre segundos al cuadrado más menos 1. Con este cuadrado se va a eliminar el signo al cuadrado y hacemos raíz cuadrada. ¿Eso qué da? ¿Cuál es el módulo del vector velocidad? 2,6. Es decir, 6. 2,6. Y esto siempre les va a dar positivo porque estamos hablando de cuál es el largo de este vector, ¿no? Vamos a suponer que dibujamos acá el vector velocidad, le estamos calculando cuál es el largo del vector. Y nos pide también la dirección. ¿Cómo calculamos la dirección de un vector a partir de las componentes X y? ¿Cómo calculamos el ángulo del vector? O Se saca arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Bien. ¿Ves? Velocidad final en Y sobre velocidad final en X. Eso nos queda arco tangente. Sí, ahí ya te pido el resultado. Menos 1 metro sobre segundos sobre 2,4 metros sobre segundos, que es igual a... Eso te queda menos 22,61, pero a eso le tenés que sumar 360 y el ángulo final te queda 337,38. ¿Se entiende? Porque está en el cuarto 337,38. Bien. Igual ahora eso no está en grados eso, profe, ¿eh? Te lo di como... En grados te da otra cosa. Si lo querés pasar a... No está en minutos. Está en grados, Eso. pero no en minutos. O sea, los 61 es coma 61, no 61 minutos. Eso me querés decir. Claro. Bien, pero se puede expresar en forma decimal, y esto es grados, y después coma 61 grados. Después lo tenés que pasar a minutos si lo querés con minutos y segundos. ¿Bien? Claro. Lo vamos a dejar expresado así. 22,61 menos 22, ¿por qué hicimos escribí los dos y el compañero me dictó los dos resultados? Porque lo que te da el arco tangente con este signo negativo te está diciendo que es el ángulo a partir del eje de las X en sentido antihorario. Es decir, este ángulo aquí, ¿no? Si te da el signo negativo quiere decir de que tenés que medirlo en forma horaria, como giran las agujas del reloj. Y cuando es signo positivo es este otro ángulo. Bien, ambos son equivalentes. Lo que cambia es hacia dónde lo medís, en sentido horario, que sería este acá, o en sentido antihorario, que es el otro. Ambos son iguales, aunque podemos ponerle prima, lo vamos a llamar prima pero son equivalentes, tienen el mismo diferente valor numérico, porque uno es negativo y el otro es positivo, pero equivalen al mismo ángulo, es la misma dirección. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos la velocidad, módulo, y el ángulo
del vector velocidad. Lo que nos pedía también el ejercicio es determinar la cantidad de movimiento lineal de la masa unida total, es decir, la cantidad de movimiento final. ¿Cuál es la cantidad de movimiento final? La cantidad de movimiento final tenemos que calcularla para el eje de las X, para el eje de las Y, que es lo que está del segundo término de la igualdad, que sería esto y esto. Bien. Pero P final para el eje de las X, ¿cuánto es? Es 3 más 2 por la velocidad final que era de 2,4, eso da 12. Yo, 12. ¿12? yo le hice una, profe. O sea, yo con el 2,6 que te había dado, lo multipliqué por Bien, por yo lo 5 que kilogramos y medio. es lo mismo. Ahora quería hacerlo por las dos vías, para que corroborar de que nos da lo mismo. Profe, sería ahí 13. 13 kilogramos metros sobre segundos, ¿bien? Después, P final en el eje de las Y es de 5 por menos 1 metro sobre segundos, nos va a quedar menos 5 kilogramos metros sobre segundos, ¿no? Ahora, lo mismo vamos a hacer. P, magnitud del vector, es igual a P final en el eje de las X al cuadrado más P final en el eje de las Y al cuadrado. Eso nos da lo que dijo el compañero antes, ¿no? 12. A mí me dio 13 todo. Entonces estamos haciendo algo mal. Esto nos da 3. A ver que yo voy a fijarme en las soluciones. Yo hice 5 kilogramos por 2,6. Claro, no, 5 kilogramos por 2,4. ¿Cuánto da? No lo hice, pero Llega a no, 12. Da 12. No, yo me confundí yo. Mil disculpas. No hay problema. 12. 12 kilogramos metros sobre segundo. Y entonces, 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, raíz cuadrada, te da 13. Sí, profe. 13 kilogramos metros sobre segundos. Esta es la magnitud del vector P, que tiene ¿qué ángulo? Vamos a calcularlo. Arco tangente de PI final sobre PX final, eso debería dar exactamente igual a esto. Sí, menos 22. Menos 22,61. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Y es lo que quería llegar. Esos 13 kilogramos y esos menos 22. Y acá no voy a tener más lugar para explicarlo, pero lo voy a pasar en otra hoja. Porque teníamos P es igual a masa, o sea, el que queremos es P final, es igual a masa por velocidad final. Acá estamos trabajando ya a nivel vector. Bien, la masa es un escalar, bien, que sería la masa total unida de ambos cuerpos, sería masa 1, 2, de la masa 1 más masa 2. Podemos hacer 3 kilogramos más 2 kilogramos por la velocidad final que nos dio antes, que era 2,6. ¿Bien? Estamos trabajando ahora a nivel vectorial, que sería esta masa, esta velocidad, no las individuales de los ejes. Y esto, si lo calculamos, nos debería también dar 13 kilogramos metros sobre segundos. Y el sentido, la dirección, también debería ser la misma, porque masa es un escalar. Bien, no nos cambia la dirección, o sea, el sentido del vector velocidad va a ser el sentido del vector P final. Por lo tanto, el ángulo también es el mismo. Bien, por eso nos da el mismo, porque lo que modifica
el ángulo de la cantidad de movimiento lineal es el ángulo del vector velocidad. ¿Está claro? ¿Está Sí, claro profe. cómo se resuelve un problema de este tipo para 2 dimensiones? Sí, profe. Bien. Si no hay dudas, vamos a cambiar de unidad. Así que, Profe, no vamos a ver los otros ejercicios que dejó. los otros ejercicios que dejé, se los dejé para que los hagan, pero no los vamos a ver. Si ¿Puede quieren, decir los resultados? Aunque sea? bien, decime qué ejercicio es y busco el resultado. Creo No que lo era estoy diciendo. el 18C y el 10B, El me 18C, parece. ese sí, porque no llegamos con el tiempo, había quedado el 18C, déjame que lo busque. Lo tengo acá cerca. 18C. C era 0 kilogramos metros sobre segundo, era impulso, ¿no? Sí, sí. Y el Era 0 10B. ese. ¿Y No cuál sé. otro? El 10B. Ah, el 10B, que era lo mismo cambiando el 10B. La velocidad para el bloque 1 final, ¿no? ¿Les pedía? Sí. 0,719 metros sobre segundos. Y el X, que sería la compresión, ¿no? 0,251 metros. Esos son los resultados. Profe, una pregunta. En el caso Sí. del 18C, cuando tenemos que sacar el ángulo, ¿sería 360 por el hecho de que da toda una vuelta? O sea, todo el Sería periodo. 360, lo puedes resolver como 360 grados o lo puedes resolver como 0 grados. De las dos formas está bien. Gracias, profe. De nada. Bien. Les vamos a cambiar de hoja Vamos a comenzar con la unidad 7 y 8, que en el práctico están juntas, porque son temas que en los ejercicios se complementan y se resuelven de una manera o de otra, que era cinemática y dinámica del sólido, particularmente de las rotaciones, ¿no? Vayan abriendo la guía. Yo les podría compartir pantalla, pero me gusta que no voy a seguir el orden que está explicado de la guía, por lo tanto, bueno, vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando entre la hoja y la guía. Vamos a empezar por momento de inercia. Bien, que no es lo primero que aparece ahí en la guía. Vayan abriendo la unidad número 7 y 8 práctico y vamos a momento de inercia. ¿Vieron esto ya en el teórico, no? Según tengo entendido. Sí, profe. Más allá de lo que dice ahí la guía, ¿qué es el momento de inercia de un cuerpo? Sumatoria de las masas individuales por el radio individual al cuadrado, ¿no? Eso es la definición algebraica o numérica. ¿Pero qué representa? Representa una medida de la resistencia que tiene un sólido o un cuerpo al cambio en los movimientos rotacionales. ¿Bien? Básicamente ese es el concepto físico en el cual se basa lo que es el momento de inercia. O para eso se calcula. Y la fórmula es algo difícil de calcular a mano porque habla de las masas individuales. Eso hay que descomponer un sólido grande como partículas individuales y calcular
ir sumándolas y multiplicándolas por el radio al cuadrado. Eso se hace en forma computacional, en forma numérica, para diferentes tipos de geometría, ¿no? Vamos a ir al final de esta unidad y vamos a tener aquí diferentes momentos de inercia para diferentes cuerpos. Esto acá se les va a dar en los ejercicios prácticos, ¿no? Que se tienen que saber de memoria cuánto valen los momentos de inercia para diferentes geometrías, ¿no? Porque no solo cambia con la geometría, sino cambia por el eje de giro, en la ubicación que tiene el eje de giro en esa geometría, ¿bien? Vamos a ver, por ejemplo, un cilindro que es macizo tiene un momento de inercia para su centro de masa, cm significa centro de masa, de 1/2 por la masa total por el radio total al cuadrado. Por eso está en mayúscula, porque antes eran individuales para la ecuación particular, y aquí está en mayúscula porque significa de que es para toda la masa del cuerpo y para el radio total del eje de giro que tiene ese cuerpo. ¿Bien? Profe. Pero lo podemos escribir con mayúsculas o minúsculas, nosotros en la parte de resolutiva, que no va a haber problema. Sí, me hablaban. Uno podría considerar el momento de inercia también como el centro de gravedad de la figura. No necesariamente, el CM lo podríamos se puede coincidir con lo que es el centro de gravedad, pero nosotros podemos hacer girar un cuerpo por un lugar de que no sea el centro de gravedad. Si yo, por ejemplo, una planta de edificio que tenga un elevador, por ejemplo, y cuando se produce un sismo, el edificio estaría torciéndose en sentido del elevador, de que como es el centro de masa o de inercia, va a tender a rotar en el sentido de que esté el sismo, pero no va a ser por completo. Bueno, eso se calcula para que los edificios tengan diferente tolerancia para que ante un sismo eso no se caiga, y se verifica cuál es el momento de inercia de todo el edificio, de algunas partes, de las partes estructurales del edificio. En este caso es algo bastante más, estamos hablando de momento de inercia de cuerpos más sencillos, digamos, lo que vamos a ver acá. Más adelante en la carrera en estructuras van a ver eso. Esto es a modo introductorio de introducir el concepto y de poder familiarizarse con los cálculos, ¿bien? Lo que es el cilindro macizo, por ejemplo, tiene un momento de inercia para el centro de masa, que es como se ve ahí en la figura, y el sentido de rotación que se ve ahí, de 1/2 por la masa total por el radio al cuadrado, ¿bien? Ahora cambia si es hueco ese cilindro, o sea, hueco y paredes delgadas, donde el momento de inercia es igual a masa por radio al cuadrado. Si lo hacemos girar por otro lado, no por su centro de masa, ahí está más, no es por el centro de masa, el cilindro hueco y delgado, sino cambiando el eje de giro, es 1/2 de masa radio cuadrado más 1/2, un doceavo, 1/12 masa por la longitud que tiene ese eje al cuadrado. Bien, vamos al tema de la varilla, que también es bastante común. Varilla delgada y larga, si lo hacemos girar por el centro a la varilla, así como indica la figura, es 1/12 masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Si lo hacemos girar por uno de los extremos, esa misma varilla cambia el momento de inercia a 1/3 masa por longitud de la varilla al cuadrado. Bien, dependiendo de la geometría y del eje, de la posición del eje, va cambiando el momento de inercia de ese cuerpo. Bien, hay un teorema, que es el teorema de Steiner, que también lo deben haber visto, que te permite trabajar, acá está, a ver, ahí, el teorema de Steiner de los ejes paralelos, que permite mover el eje para un mismo cuerpo, siempre que sea paralelo al original, y calcular el nuevo momento de inercia. Bien, o sea, dado un momento de inercia del centro de masa conocido, podemos trasladar ese eje a diferentes posiciones del cuerpo y nos va a dar el nuevo momento de inercia. Bien, ¿cómo calculamos ese nuevo momento de inercia? ¿Cómo?
I sub A, que le vamos a llamar al nuevo momento de inercia que pasa por el eje de giro que está en la posición A, es igual al momento de inercia del centro de masa, que se lo conocemos, más la masa total del cuerpo por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que después, cuando aparezca en los ejercicios prácticos, podamos aplicar. Vamos a ver. Vamos a volver a la hoja. Y ponemos el teorema de Steiner, o de los ejes paralelos, también le llaman. Y que le llamamos así el momento de inercia, no confundir con impulso, que también no se simboliza de igual manera, ¿no? Es igual a I del centro de masa más la masa total, que le ponen mayúscula, por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Vamos a hacer el caso de la varilla, por ejemplo. Nosotros tenemos en la varilla, se las voy a dibujar acá para no compartirles pantalla, tenemos una varilla de un largo determinado, bien, que tenemos, si gira por aquí, que es el centro de masa, ese es el centro, el momento de inercia que nosotros queremos calcular cuál es el momento de inercia cuando gira por uno de los extremos, que va a ser el eje A. Ya lo tenemos en la tabla, pero vamos a hacer el ejemplo para corroborar y ver cómo se utiliza el teorema de Steiner. Bien. Momento de inercia A, esta es nuestra incógnita, no sabemos cuál es el momento de inercia de esta varilla, pero conocemos el del centro de masa, que es igual a, me dicen cuánto da, cuánto era, fíjense ahí al final de la guía, y me dicen. ¿No lo encuentran? Profe, ¿cuál varilla era? ¿La varilla delgada Varilla y larga? delgada y larga, El, del centro de masa. 1/3 de ml al cuadrado. No, No, ese está en uno de los extremos. Ese es lo que queremos llegar. un doceavo. Un doceavo. Un doceavo ml al cuadrado. Un doceavo masa por la longitud de la varilla al cuadrado, ¿bien? Más la masa de la varilla, que no la conocemos, estamos trabajando con variables, con incógnitas. Eso cuando sea un ejercicio práctico, eso lo vamos a reemplazar por un número, por la distancia que hay entre ambos ejes, es decir, esta distancia al cuadrado. ¿Cuál es esta distancia que hay entre ambos ejes? El centro de masa de una varilla delgada y larga, si es homogénea, como se supone que es, algo que se te digan lo contrario, quiere decir de que toda la masa está igualmente distribuida a lo largo de la varilla. Por lo tanto, el centro de masa se toma como el centro geométrico de la varilla. En este caso, desde un extremo hasta el centro hay L sobre 2, ¿no? La mitad de la longitud de la varilla. ¿Correcto? Entonces aquí, ¿cuál es la distancia que hay entre ambos? Vamos a escribir L sobre 2, todo al cuadrado. Vamos a resolver. 1 sobre 12, masa, longitud cuadrado. Y aquí el cuadrado le damos al L y le damos al 2. Nos va a quedar más 1/4 masa, longitud cuadrado. ¿No? Lo reacomodé para que me quede de igual manera y podamos sumar solo los coeficientes, ¿no? Nos va a quedar, acá sacamos denominador común 12, aquí nos queda 1, y acá nos va a quedar más 12 dividido 4, 3, masa, longitud cuadrada. Y aquí nos va a quedar 1 más 3, 4 dividido 12, ¿eso cuánto da? 4 sobre 12 es lo mismo que 1 sobre 3, masa, longitud cuadrada.
¿Se entiende? Llegamos al mismo valor que está en la tabla, ¿no? Obviamente. Pero aquí lo hicimos a partir del teorema de Steiner, pudiendo demostrar de que funciona y cuál es el paso a paso de la aplicación, si lo tienen que hacer en un ejercicio. ¿Bien? El momento de inercia en el eje A es 1/3 masa longitud cuadrado, a diferencia del centro de masa, que es 1/12 masa longitud cuadrada. Vamos a volver a las explicaciones y dudas hasta aquí. No. Bien. Ahora, una vez que sabemos lo que es momento de inercia, vamos a pasar a energía cinética rotacional, o energía cinética de las rotaciones. En la unidad número 5 vimos energía cinética de cuando un cuerpo se trasladaba, ¿no? Cambiaba de posición en el eje de las X, o cambiaba de posición en el eje de las Y, tenía una determinada velocidad, tenía una energía cinética, que era igual a ¿qué? 1/2 de la masa por velocidad cuadrada. 1/2 de la masa por la velocidad tangencial, o sea, velocidad lineal al cuadrado, ¿bien? En este caso, cuando estamos trabajando con rotaciones, como vimos, el tema del momento de inercia se debe básicamente a un eje de giro. Cuando estamos trabajando con rotaciones y de un objeto sólido que gira, empezamos a trabajar con energía cinética de las rotaciones. O sea, cuando hay giro, hay una velocidad angular, hay una energía cinética rotacional. Bien. Porque hay una velocidad en ángulo. Le vamos a llamar K y le vamos a llamar ROT o R, puede ser, para simbolizar de que estamos hablando de la energía cinética específica de las rotaciones. ¿Y a qué es igual? Es igual a un medio momento de inercia, que es análogo a la masa para cuando estamos trabajando con rotaciones, por velocidad angular al cuadrado. Cuando gira tenemos una velocidad angular, y un sólido que está girando tiene un momento de inercia determinado. Ese momento de inercia va a cambiar a partir de lo que vimos, geometría y posición del eje de giro, ¿bien? De esta manera podemos calcular la energía cinética rotacional, esa es la fórmula. Cuando trabajamos de ahora en adelante con sólidos que giran y se trasladan, por ejemplo, una rueda, tenemos una rueda con su eje de giro en el centro, se está moviendo de esta manera, pero a su vez también se está trasladando sobre una superficie. ¿Qué pasa? Gira sobre sí misma y a su vez cambia de posición en el eje de las X. Se está trasladando. Aquí tenemos los dos tipos de energía rotacional. Entonces, energía cinética total es igual a K rotacional más K traslacional. ¿Bien? La traslacional es la que vimos en la unidad número 5 y la rotacional es la que estamos introduciendo en esta unidad. Hasta ahí, ¿me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de esto, porque antes de seguir introduciendo fórmulas y conceptos, vamos a ver un ejemplo para ver esto aplicado. A ver, déjeme buscar el ejercicio, si no cambio el número. Profe, ¿sería la Q de rotación más Q de traslación? ¿Perdón, la qué? Lo que estaría al lado de la Q de rotación, no lo puedo ver muy bien. Esto, traslación. K de Perfecto. traslación.
Vamos a ver los ejercicios ya resueltos que hay en la página 9, ahí les voy a compartir. Voy a sacar esto, así podemos hacer estos ejemplos que están resueltos, pero los vamos a ir explicando paso a paso. El 7 dice, calcule la energía cinética total de un cilindro macizo de 20 kilogramos de masa y 60 centímetros de diámetro que rueda sin resbalar. Eso es importante, o sea, de que no gira y se mantiene en el mismo lugar, quiere decir eso. Mientras se desplaza a una velocidad de 10 metros sobre segundo en una superficie plana. Sin mirar la solución, estamos viendo de que está girando y se está trasladando. Es un movimiento que se le llama de rodamiento. ¿Bien? Lo que hace una rueda, básicamente, gira sobre sí mismo y a su vez se traslada. Entonces, vamos a poner aquí 7. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir viendo el ejemplo. Tenemos la rueda, está girando, se está trasladando. Nos dice, ¿cuál es la velocidad de traslación? Está aquí. Te lo dice el enunciado. Esos 10 metros sobre segundo nos está diciendo que es de traslación, por la unidad de medida, ¿bien? Cuando es metros sobre segundo es de traslación, cuando es radianes sobre segundos es de rotación. Tenemos 20 kilogramos de masa y 60 centímetros de diámetro, o sea, de total, el diámetro es de 60 centímetros, que eso equivale a ¿cuántos metros? 0.6. 0.6 metros. Y la masa de 20 kilogramos. ¿Bien? Lo que nos está pidiendo calcular es la energía cinética total, traslacional más rotacional. K total es igual a K rotacional más K traslacional. ¿Bien? Vamos a escribir las ecuaciones. K rotacional es igual a 1/2 inercia, velocidad angular al cuadrado. Y traslacional, 1/2 de masa, velocidad lineal al cuadrado. ¿Correcto? ¿Cuál es el momento de inercia? Dice de un cilindro macizo. Vamos a la tabla y me dicen. Que gira sobre su centro como una rueda, ¿no? 1/2 de masa por radio al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí, es 1/2, vamos, masa por radio al cuadrado, lo voy a escribir con minúscula porque las masas las escribí con minúscula acá, pero sabemos que es la masa total, ¿no? 1/2 de masa por el radio del cilindro al cuadrado. Bien. Entonces vamos a escribir 1/2 por lo que tenemos aquí, lo voy a escribir entre paréntesis, 1/2 de masa por radio al cuadrado por omega al cuadrado más 1/2 de masa velocidad al cuadrado. Vamos a reemplazar por los valores que conocemos y vamos a ver las incógnitas que nos quedan. ¿Bien? Acá quedaría 1/2 por 1/2, nos va a quedar 1/4. Después nos va a quedar. Acá vamos a trabajar. ¿A qué es igual omega con respecto a velocidad? Repasemos lo que es movimiento circular. ¿Cómo están relacionadas la velocidad lineal con la velocidad angular?
No, la velocidad tangencial con la velocidad angular. ¿Velocidad sobre revoluciones? ¿Velocidad sobre? Revoluciones. No. Sobre radio, ¿no era? Radio. Entonces, podemos decir que la velocidad lineal es igual a omega por el radio. O bien, omega es igual a la velocidad sobre el radio. De las dos maneras la podemos escribir. Entonces, dado que no conocemos el valor de omega, porque no nos da, sí nos da el valor de velocidad lineal, vamos a usar este reemplazo y escribir B sobre R. Bien, y nos va a quedar masa radio cuadrado, y en lugar de escribir omega cuadrado, vamos a escribir B cuadrado sobre R cuadrado. ¿Correcto? ¿Se entiende ese cambio que hice? Sí, profe. Más 1/2 de la masa velocidad cuadrado. Acá radio cuadrado con radio cuadrado lo podemos cancelar. En definitiva, nos va a quedar 1/4 más 1/2 de masa velocidad cuadrado. ¿Cuánto es 1/4 más 1/2? Sería 3/4, ¿no? Porque acá sería 2/4, 1 más 3/4. De masa velocidad cuadrada. Acá total. Acá total. Y ahora sí vamos a reemplazar 3/4 por la masa, que es de 20 kilogramos, y la velocidad al cuadrado, que es de velocidad 10 metros sobre segundo, no lo encontraba, al cuadrado. ¿Eso da? 2500 joules. 1500. 1500. Sí. 1500 joules es la energía cinética total que tiene este cilindro macizo. Es la suma de la rotacional con la traslacional. Lo que quería mostrarle acá, básicamente, más allá de, lo podemos calcular por separado, pero en este caso era cómo lidiar con la velocidad angular y la velocidad lineal, en los cuales se pueden realizar reemplazos, ya sea de un lado o del otro, dependiendo de las variables que tengamos. Podemos haber reemplazado esto si hubiésemos tenido la velocidad angular, ¿no? ¿Está claro? Profe, una pregunta. ¿El dato del radio generalmente se cancela? ¿O en este caso nada más? En este caso se cancela. Hay casos de que no. Muchas veces sí y algunas veces no. Hay que trabajarlo matemáticamente y ver qué es lo que da. Bien, como también se pueden cancelar otros, se pueden cancelar las masas o las longitudes de las barras. Bien. Vamos a pasar al siguiente, al 7. Al 7, también de los resueltos. Así después ustedes resuelven uno que es similar en la guía. El 7 de los resueltos, números romanos, dice, les voy a compartir pantalla, así lo vemos entre todos. Una rueda situada a 5 metros de altura se suelta y desciende rodando por un plano inclinado. Es similar a los ejercicios que estábamos viendo en la unidad número 5, de que bajaba un cuerpo que tenía una energía potencial gravitacional y después tenía energía cinética. Bueno, es similar, pero en este caso es de una rueda, que se le agrega lo que es la energía cinética rotacional. ¿Bien? Calcule su velocidad cuando llega al final del plano. Es decir, tenemos el momento inicial aquí y el momento final una vez que descendió.
considere que toda la masa de la rueda se encuentra concentrada en su periferia. Entonces es un cilindro hueco y delgado, ¿bien? Y desprecies el rozamiento. Nos pregunta calcular la velocidad al final, la velocidad lineal. Nos pide, ¿no? Sí, en metros sobre segundo. La velocidad lineal al final. Vamos a volver aquí, vamos a hacer el planteo para tenerlo a mano. Al principio te dice que la velocidad lineal es 0. Bien, está quieto, está en reposo, por lo tanto la velocidad angular también va a ser 0, porque se empieza a rodar, se empieza a desplazar, y nos pregunta, aquí al final va a tener una velocidad angular y va a tener una velocidad tangencial o lineal, ¿bien? Aquí vamos a tener una determinada altura, ¿no? Que dice 5 metros, el enunciado. Nos pide calcular la velocidad tangencial aquí al final. ¿Cómo lo podemos resolver? Vamos a aplicar lo que vimos en la unidad número 5, conservación de la energía, ya que dice de que no hay rozamiento, todas las fuerzas son conservativas, se puede aplicar lo que es conservación de la energía mecánica. Bien, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Qué energía tenemos al comienzo si no hay cinética? Porque no tenemos ni cinética traslacional ni cinética rotacional. Tenemos energía potencial gravitacional, ¿bien? En el final ya estamos a nivel del suelo, por lo tanto no hay energía potencial gravitacional. Inicial, perdón. Y tenemos energía cinética. ¿De qué tipo tenemos energía cinética? Al final. Ambas. Ambas. Bien. Energía rotacional final más energía traslacional final. ¿Cómo era la ecuación para energía potencial gravitacional? Masa por gravedad por altura al cuadrado. Masa por gravedad por altura a la primera, no al cuadrado. mg por i. Bien. Rotacional, recién la vimos, 1/2 del momento de inercia por velocidad angular al cuadrado, más la traslacional, 1/2 de masa por velocidad final al cuadrado. Este también es final. Bien, y este es inicial. G no dice nada, vamos a tomar 9,8. La masa tampoco dice nada, así que la vamos a dejar representada. 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 5 metros es igual. ¿Cuál es el momento de inercia del cilindro que tenía toda la masa concentrada en la periferia? 2/3 m por radio al cuadrado. 2/3 m. No. ¿A dónde lo sacamos eso? ¿No había Cilindro hueco. especificado que era de esfera hueca y delgada? No, rueda. Ah, rueda. Cilindro. Cilindro hueco y delgado sería. Sería 1/2 de masa por radio al cuadrado más 1/12 de masa por lado al cuadrado. ¿Sabes por qué no? Porque fíjate el eje de rotación. Cómo gira lo que me estaba diciendo del cilindro hueco y delgado, de que es de un cilindro hueco y delgado, pero fíjate el eje de rotación de lo que me estás diciendo. ¿La rueda va a girar de esa manera?
No, para es poder masa trasladarse. por radio al cuadrado. Es masa por radio al cuadrado. La tercera Masa por radio al velocidad. cuadrado. ¿Es? Bien. Yeah. Es el segundo que tenemos ahí en la tabla. Es masa por radio al cuadrado. ¿Se entiende por qué, chicos? Yo creo que la misma duda que tenía el compañero deben tener varios. Me interesa saber No, si profe, queda claro. es que lo tengo impreso y justamente la última hoja es la que salió peor. Claro. Fíjate si no en lo que está en PDF. Cilindro hueco y delgado. Ahí les voy a compartir para que todos lo puedan ver. Es cilindro hueco y delgado el eje que va a hacer que la rueda gire, o este cilindro gire, va a ser el que pasa por el centro de masa. Si el que vos me dijiste es el que está acá al lado, en el cual es transversal ese eje, y no va a girar, o más que no va a girar, puede girar, pero no se va a trasladar, y va a generar un movimiento de rodamiento, de rodadura. Bien, porque va a girar y se va a trabar. Entonces, para que una rueda gire, tiene que girar por su centro de masa, como es el segundo, el cilindro hueco y delgado, donde el momento de inercia es masa por radio cuadrado. ¿Bien? ¿Quedó claro? Aquí no sé si me va a entrar, voy a pasar esto, chicos, discúlpenme, aquí, porque si no, no me va a entrar la cuenta. No, igual no. Y aquí es un medio por el I que vimos recién, que es, vamos a ponerlo entre paréntesis para darnos cuenta, es masa por radio cuadrado, omega más que omega final, más un medio de masa velocidad final al cuadrado. Lo que nosotros queremos obtener es velocidad final, ¿no? Masa no la conocemos. Masa no la conocemos, entonces vamos a hacer la transformación que hicimos anteriormente, donde escribíamos B sobre R para reemplazar omega, ¿bien? Acá, 5 por 9,8, ¿cuánto da? Así vamos resolviendo esto. Profe, 49. 49. Masa cuadrado sobre segundo cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado por la masa. Esto es igual a que un medio masa radio cuadrado por velocidad lineal sobre R, y le vamos a poner el cuadrado a ambos. Bien, porque está el cuadrado. Esto nos cancela el radio, porque tampoco sabíamos cuál era el radio de la rueda. Y nos va a quedar, esto es final, un medio masa velocidad final al cuadrado. Entonces nos queda un medio masa velocidad final al cuadrado más un medio masa velocidad final al cuadrado. Bien. Para el caso particular del cilindro hueco y delgado, la traslacional es igual a la rotacional. Para este caso particular, pudimos corroborarlo haciendo los reemplazos y nos queda un medio masa, velocidad final al cuadrado, lo mismo que nos queda la traslacional. Entonces, vamos a seguir resolviendo por masa. Esto es igual, un medio más un medio es 1, entonces nos va a quedar masa, velocidad final al cuadrado. ¿Correcto? Un medio más un medio te da 1, masa, te queda masa, velocidad final al cuadrado, queda velocidad final al cuadrado. Vamos a pasar este valor dividiendo de la masa. Nos va a quedar masa, velocidad final al cuadrado sobre masa. Esto lo podemos cancelar.
quiere decir que no nos importa tampoco cuál es la masa para este ejercicio, y la velocidad final va a ser igual a raíz cuadrada de 49 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que es 7, ¿no? 7 metros sobre segundo. La velocidad final que va a tener entonces ese cilindro hueco y delgado, o esa rueda que está girando y trasladándose, al final de esa pendiente de 5 metros es de 7 metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Bien. Vamos a volver ahora a la guía y seguir introduciendo conceptos. Ya tenemos energía cinética, energía, momento de inercia, teorema de Steiner. Vamos a introducir lo que es momento de torsión. Momento de torsión. Esto también ya lo vieron en el teórico. Si tenemos, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con la tuerca y una llave. Le vamos a girar aquí. Estamos haciendo una fuerza F desde esta posición para, en este caso, para ajustar la tuerca. El momento de torsión, que lo simbolizamos con la letra tau, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo vieron ustedes en el teórico? Creo que era fuerza por brazo de palanca y algo más me estoy olvidando. No sé si el ángulo. Fuerza por brazo de palanca ya es una definición correcta. Le vamos a poner fuerza por D, donde D es brazo de palanca. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca de por sí nos está dando la definición de que F es perpendicular a D. El brazo de palanca para este caso es desde la fuerza hasta el eje. Perpendicular. ¿Bien? Perpendicular a la fuerza. Fuerza y brazo de palanca tienen que ser perpendiculares para calcular lo que es el momento de torsión. Ahora, si a este mismo ejemplo le aplicamos una fuerza inclinada, ya este brazo de palanca no va a ser más perpendicular. Hay que calcular, hacer la proyección y calcular un brazo de palanca de que sea perpendicular. ¿Bien? Es decir, tenemos que calcularlo con el seno o con el coseno. Acá en la guía les dice de que usen el seno, pero eso va a depender de las orientaciones de las fuerzas. Siempre tenemos que, el concepto que a mí me interesa para el que resolvamos los ejercicios prácticos es que el brazo de palanca sea perpendicular al momento, a la fuerza. Y de esa manera calculamos el momento de torsión. Y después vemos cómo calculamos ese brazo de palanca o cómo hacemos la proyección de la fuerza para que ambos queden perpendiculares. ¿Bien? El momento de torsión es la tendencia de una fuerza a dar vuelta al objeto, en este caso, a dar vuelta a esta tuerca. Y se mide en Newton por metro. ¿Bien? Y no se traslada a joules, porque no es energía. Queda expresado como Newton por metro. ¿Bien? O Newton metro, le llaman. Este momento de torsión, torque, también le suelen llamar, en el torque, en lo que es automovilismo, en los autos es más común llamarlo torque, se calcula de esta manera, ¿bien? Y también vamos a introducir
además de lo que es momento de torsión, vamos a introducir lo que es trabajo en las rotaciones. Como vimos en la unidad anterior, trabajo para movimientos traslacionales. En las rotaciones también tenemos trabajo, que esto sí es una forma de energía, se mide en joules, y se calcule como el torque o el momento de torsión por el desplazamiento angular, o el ángulo en radianes que se desplazó esa tuerca debido al momento de torsión aplicado. En este caso, como nos va a quedar Newton por metro, que es el momento de torsión, por los radianes, que es una unidad artificial, esto nos va a quedar igual a joules. Radianes no es igual a 1, digamos, en esta multiplicación, y ahí sí lo vamos a trasladar el Newton metro del momento de torsión a joules. ¿Bien? ¿Está claro hasta aquí? Momento de torsión, trabajo en las rotaciones, y lo último que vamos a ver, o el último... Profe, disculpe, ¿qué significaba el ángulo? Era el ángulo de la tuerca. El ángulo, cuando nosotros aplicamos una fuerza aquí, esto va a girar, ¿no? Ah, sí. Bueno, el ángulo que gira es eso. Gracias. ¿Cuánto giró debido al momento de torsión aplicado? Y el último, la última ecuación que vamos a ver es la ecuación análoga a la segunda ley de Newton, pero para las rotaciones, que es cuál es la dinámica de un cuerpo cuando gira por un eje. Es la dinámica de un cuerpo alrededor de un eje. De la misma manera, ¿cuál era la segunda ley de Newton? Que vimos en la unidad número 4, me parece, que sí, 4. Que utilizamos para resolver un montón de ejercicios de dinámica. Sumatoria de fuerzas es igual a... 0. No, masa por aceleración. Ah, Esta es la segunda ley. Bien. Para las rotaciones hay algo que es análogo a esto, porque esto lo aplicábamos para lo que era traslaciones. Cuando lo aplicamos en rotaciones, ¿qué pasa? Sumatoria de los momentos de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular. A fuerza se traslada a lo que es momento de torsión, la masa se traslada a lo que es el momento de inercia, y la aceleración lineal o tangencial se traslada a lo que es la aceleración angular. Bien. Esta es la ecuación que introducimos en esta unidad. Sumatoria de los momentos de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien. Que ahora después vamos a ver cómo la utilizamos. Tenemos momento de torsión, trabajo en las rotaciones y la ecuación de la dinámica. ¿Correcto? Todo esto les recomiendo que vayan repasándolo entre semana para poder, cuando volvamos a retomar esto y hacer ejercicios, tenerlos claros, ¿no? Porque son varias ecuaciones que se van introduciendo y después no saben, se les mezclan una con otra o no saben cuál utilizar, ¿bien? Vamos a ver ahora un ejercicio. Déjenme ver. Como para cerrar. El ejercicio número 2, vamos a ver. A ver.
Ese ejercicio tiene... Sí, vamos a ver el ejercicio número 2. Bien. Ahí les comparto pantalla. Dice, se aplica tangencialmente una fuerza F igual a 100 newton sobre la periferia de una rueda de momento de inercia, y ahí les da el valor del momento de inercia de esa rueda, no la tienen que calcular con la fórmula, es de 48 kilogramos metro cuadrado. Bien, recuerden que momento de inercia era masa por radio cuadrado, era la definición, la sumatoria de las masas individuales, radio individuales. Y de radio 0,72 metros. Se pide calcular aceleración angular, velocidad angular al cabo de un tiempo 4 segundos, el número de vueltas, y después verificar que el trabajo realizado por la rueda es igual a la energía cinética. Vamos por cada una de las partes. Bien. Vamos a hacer el esquemático. Tenemos una rueda, tenemos su eje. Vamos a aplicarle una fuerza que es constante de 100 newton, fuerza de 100 newton. Esto va a generar un movimiento circular, ¿no? Y tenemos el radio desde el centro a esa fuerza. Si es tangencial, la fuerza es perpendicular al radio, ¿correcto? Momento de inercia es 48 kilogramos metro cuadrado. Y el radio es de 0,72 metros. Bien. Si aplicamos una fuerza constante de 100 newtons, esto va a generar un movimiento circular. ¿De qué tipo? ¿Movimiento circular uniforme o uniformemente variado? Uniformemente variado. Uniformemente variado, porque esta fuerza siempre va a estar aplicada. Bien. Es una fuerza de que en realidad posiblemente se le dé al eje o se le dé a través de alguna correa tangencialmente, pero va a estar aplicada siempre. Entonces va a ir aumentando su velocidad en forma uniforme. Entonces lo que nos pide cuál es la aceleración angular que va a tener ese movimiento circular uniformemente variado. A partir de lo que vimos, podemos calcularlo según alguna de las ecuaciones. ¿En cuál de las ecuaciones que vimos aparece la aceleración angular? El de dinámica. El de dinámica, que la vamos a simplificar debido a que hay una sola fuerza como momento de torsión es igual a inercia por aceleración angular. ¿Bien? Es sumatoria de los momentos de torsión. En realidad nosotros tenemos una sola fuerza, vamos a tener un solo momento de torsión. Entonces, aquí tenemos la aceleración angular, que la podemos despejar y decir aceleración angular va a ser igual a momento de torsión sobre inercia, momento de inercia. ¿Cómo podemos calcular el momento de torsión a partir de los variables o de los datos que tenemos? Nadie se acuerda, miren las fórmulas. La fuerza. La ¿Por el fuerza por la radio? distancia. O por la D, sí. Por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca perpendicular a esa fuerza en este caso? Fuerza por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca en este caso, ¿cuál sería? Que es una distancia el brazo de palanca, que nos interesa de que esa distancia sea perpendicular a la fuerza. Es el radio, ¿no? Entonces, fuerza por radio nos va a dar el momento de torsor o el momento de torsión que genera esa fuerza. Sobre I, que I ya nos lo dan como dato. ¿Bien?
fuerza sería 100 newton, radio sería 0,72 metros sobre 48 kilogramos metro cuadrado. Bien, esto va a ser igual a 1,5. 1,5 radianes sobre segundo cuadrado. Este newton, recuerden que newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces el kilogramo se cancela con el kilogramo, este metro con este otro metro se cancela con el metro cuadrado y nos quedan los segundos cuadrados de los 1 sobre segundo cuadrado, que es radianes sobre segundo cuadrado, ¿correcto? 1,5 radianes sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración angular. Vamos al B ahora. Nos pregunta cuál es la velocidad angular. ¿Cómo podemos calcular la velocidad angular si nosotros ya conseguimos lo que es la aceleración angular de un movimiento circular uniformemente variable? ¿Cómo es? Es igual al inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula para calcular el movimiento circular uniformemente variado. Al principio está en reposo, arranca del reposo y va adquiriendo una velocidad. Entonces, para calcular esto, hacemos omega es igual a los 1,5 que calculamos recién, radianes sobre segundo cuadrado, por el tiempo que te lo da el enunciado, que es de 4 segundos. Eso da una velocidad angular de 6. 6 radianes sobre segundo. Bien. El C, el número de vueltas. Podemos calcularlo a partir del desplazamiento angular que está en radianes. ¿Cómo calculamos el desplazamiento angular para un movimiento circular uniformemente variado? ¿No se acuerdan? Bueno, repasen lo que es movimiento circular, uniformemente variado y uniforme, ¿bien? El inicial más omega inicial por tiempo más 1/2 alfa tiempo cuadrado. Está en reposo y arrancamos de la posición 0, por eso cancelamos esto. Es 1/2 por 1,5 radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que es de 4 segundos al cuadrado. Eso les da ¿cuántos radianes? 12. 12 radianes. Nosotros nos pide el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas equivale un radián? Estos 12 radianes lo podemos hacer, lo tenemos que convertir a vueltas. ¿Cuántas vueltas equivale? O sea, en realidad, ¿a cuántos radianes equivale una vuelta? Una vuelta en el círculo. ¿Cuántos radianes son? Si nosotros le hacemos los ejes acá, desde aquí damos toda la vuelta hasta aquí. 57,3 grados. No, pero nosotros nos queremos pasar a vueltas. Estamos en radianes. 2 pi radianes. Bien, pi radianes son 180 grados, 2 pi radianes son 360 grados. Entonces, una vuelta son 2 pi radianes. Hacemos una vuelta sobre 2 pi radianes. Esto es igual a 1. Cancelamos aquí y hacemos 12 dividido 2 veces 2 por pi. ¿Y cuánto nos da? $1,9.
1,9 vueltas. No llega a dar 2 vueltas en 4 segundos. ¿Bien? 1,9 vueltas es lo que da con esa aceleración que genera esa fuerza y ese momento de torsión. Y el último, que lo vamos a hacer antes de terminar, el punto D, dice verificar que el trabajo realizado sobre la rueda en los 4 segundos es igual a la energía cinética que adquiere al cabo de dichos tiempos y parte del reposo. ¿Qué nos está queriendo decir? Teorema del trabajo y la energía. ¿A qué era igual? El trabajo y la energía cinética. Acá en energía cinética, antes trabajamos con rotacional, ahora estamos trabajando con... Antes trabajamos, perdón, con traslacional, ahora estamos trabajando con rotacional. ¿A qué es igual? El teorema del trabajo y la energía. Trabajo es igual a la variación de energía cinética, en este caso a la variación de energía cinética rotacional. ¿Bien? Porque está girando y no se está trasladando. Aquí es igual al trabajo, entonces vamos a, por un lado, calcular el trabajo y por otro lado la variación de energía cinética rotacional, que es K rotacional final menos K rotacional inicial. Si está en reposo, esto se cancela. Tenemos que calcular cuál es la energía cinética rotacional al final. Aquí es igual al trabajo según las ecuaciones que vimos. Según lo que vimos recién. Al momento de torsión por el ángulo. Bien, momento de torsión por el desplazamiento. Momento de torsión lo teníamos calculado, ¿no? Era de fuerza 100 newton por el radio, que era de 0,72 metros. Y el desplazamiento en esos 4 segundos, recién lo terminamos de calcular, en radianes era de 12. ¿Correcto? Esto en radianes. Porque es newton metro por radianes. Eso da 864 joules. El trabajo es una forma de energía, entonces esto está en joules. Bien. Vamos ahora con rotacional, final. Es decir, luego al final de los 4 segundos. Es un medio momento de inercia por velocidad angular final al cuadrado. ¿Correcto? K rotacional final es igual a un medio. Momento de inercia nos los daba como dato, era 48 kilogramos metro cuadrado. Y la velocidad angular final la calculamos anteriormente. ¿Cuánto era? 6 radianes sobre segundos. Al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuánto da esto? Igual que el anterior, 864. Debería dar igual. Porque se cumple el teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo es igual a la variación de energía cinética. Si partimos del reposo, 864 joules es el trabajo generado y 864 joules es la energía cinética final que tenemos. Bien, en este caso, toda rotacional. ¿Está claro? Más o menos parece, porque no me contesta. Sí, sí. Para la clase que viene, hagan el ejercicio número 12. Les voy a compartir pantalla. Y con esto terminamos. Que dice, una esfera sólida y uniforme rueda sobre una superficie horizontal con una velocidad de 10 metros sobre segundo y al llegar a un plano inclinado comienza a ascender. Determinar el valor de la altura h donde se detiene momentáneamente la esfera.
se considera despreciable las pérdidas debido al rozamiento. Y ahí les da el dato, para que no lo tengan que buscar en la tabla, de cuál es el momento de inercia de la esfera sólida, que es 2/5 masa radio cuadrado. ¿Bien? Es parecido al que vimos de ejemplo anteriormente, que se debe resolver mediante conservación de la energía mecánica. ¿Bien? Traten de hacer ese ejercicio para la clase que viene y repasar todas estas fórmulas porque las vamos a seguir utilizando. ¿Bien? Es una de las unidades que más ecuaciones hay. Bien. Entonces, por mí no tenemos más nada para hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, consulta. No, profe. No, profe. Bien. Nos vemos entonces la semana que viene. Hagan ese ejercicio, por favor.